saludo para todos. Mi nombre es Alfredo Ardila y me voy a referir a la historia de la neuropsicología. Lo que voy a presentar se puede encontrar en uno de los capítulos del texto Neuropsicología Clínica, publicado por el Manual Moderno de México. Podríamos comenzar con una definición básica de neuropsicología. Neuropsicología es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitiva comportamental y el análisis de sus alteraciones en casos de patología cerebral. Esta definición contiene dos elementos. Por una parte es el estudio de la organización cerebral de la actividad cognitiva comportamental, es decir, cómo está organizado el lenguaje, cómo está organizada la memoria, la percepción, etc. Y cómo se altera el lenguaje, la memoria, la percepción en casos de patologías cerebrales. En consecuencia, podemos distinguir dos áreas principales de la neuropsicología dependiendo de sus objetivos. Si se trata de analizar cómo se encuentra organizada la actividad cognitiva en el cerebro, o si se trata de analizar cómo se altera, se trastorna esta actividad cognitiva comportamental en caso de patologías cerebrales. Cuando estamos estudiando la actividad cognitiva comportamental en circunstancias normales, estamos utilizando más un enfoque de tipo experimental. Y hasta la introducción de las técnicas neuroimagenológicas contemporáneas, como son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética funcional, los procedimientos experimentales que se utilizan en neuropsicología incluían cosas tales como audición dicótica, presentación taquistoscópica de información y estudios de lateralidad. Con la introducción de las técnicas neuroimagenológicas contemporáneas, el campo de acción de la neuropsicología experimental se amplió en forma considerable. Y hoy en día la cantidad de trabajos que se publican en el área de la neuropsicología experimental es inmensa. Sin embargo, la aproximación más clásica de la neuropsicología es la neuropsicología clínica. La mayoría de los neuropsicólogos realmente se dedican a la neuropsicología clínica. Quienes se dedican a la neuropsicología experimental, casi una minoría, unos poquísimos, quizás el 10%, 15% de los neuropsicólogos. La mayoría trabajan en áreas clínicas, analizando las alteraciones, los trastornos cognitivos comportamentales asociados con patologías cerebrales. La historia de la neuropsicología se podría dividir en 4 periodos. Lo que podríamos llamar el periodo preclásico, hasta las primeras observaciones hechas por Broca sobre el paciente Tan, que sufrió una pérdida del lenguaje consecuente de una patología del lóbulo frontal. El periodo clásico, que comienza realmente con Broca, durante el cual se describen la mayoría de los síndromes neuropsicológicos y que se extiende aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Tenemos luego el periodo moderno, en el cual surgen las escuelas clásicas en neuropsicología y que se extiende hasta aproximadamente la introducción de la tomografía axial computarizada. Recordemos que la introducción de la tomografía axial computarizada es una de las revoluciones más grandes que ha habido en las neurociencias en toda la historia. Y finalmente, el periodo contemporáneo, lo que sucede en neuropsicología luego de la introducción de la tomografía axial computarizada. Se considera usualmente que la primera referencia explícita a un trastorno cognitivo, específicamente un trastorno del lenguaje asociado con una patología cerebral, aparece en un papiro en Egipto que se remonta unos 1500 años antes de nuestra era. Se llama el papiro de Edwin Smith. Aunque se reconoce claramente que el papel del cerebro en las pérdidas verbales durante la época de la Grecia clásica. Y es en particular Hipócrates quien habla que el cerebro es responsable de la actividad del lenguaje, de la actividad verbal. Y describe dos formas clásicas, dos formas básicas de trastornos del lenguaje asociados con patologías cerebrales. Durante los años siguientes, pues se hacen una serie de observaciones aisladas sobre trastornos, particularmente el lenguaje asociados con patologías cerebrales. Durante el periodo de la Roma clásica se describe un caso de alexia, aunque en este momento se suponía que la actividad cognitiva se relacionaba más específicamente con los ventrículos cerebrales
que con el cerebro mismo. Galeno relaciona las pérdidas de memoria y el comportamiento motor con el daño cerebral. Es decir, la memoria se fundamenta en la actividad del cerebro. Igualmente, la actividad motora se fundamenta en la actividad cerebral. Durante los siglos siguientes, hay una serie de observaciones, de reportes, especialmente sobre patologías del lenguaje, indicando que diferentes tipos de patología pueden asociarse con diversos trastornos dentro del lenguaje. Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, aparece lo que se llama la frenología, cuyo principal representante es Franz Kohl, y supone que los hemisferios cerebrales del hombre están compuestos por diferentes órganos independientes que sustentan las diferentes cualidades intelectuales y morales. Cuando una persona tiene una habilidad especial, por ejemplo, una habilidad de memoria o una habilidad de lenguaje o cualquier otro tipo de habilidad, esa región cerebral está alargada, es más grande, está engrosada, y eso se manifiesta a nivel del cráneo. En consecuencia, si palpamos el cráneo de una persona, podemos ver cuáles son las áreas del cerebro que están alargadas, que están ensanchadas, que son más prominentes, como consecuencia de que la persona posee habilidades especiales en esas áreas. Y propone en particular que el lenguaje depende de la región orbital de los lóbulos frontales. No estaba tan equivocado, no estaba tan perdido. Y supone que esta región se encuentra normalmente aumentada y conlleva a la protrusión de los ojos, lo que llama ojos de buey, en personas con excelente memoria verbal, pero también con talento para el lenguaje y la literatura. Cuando una persona posee habilidades especiales del lenguaje, las áreas que participan dentro del lenguaje, que sustentan el lenguaje, se encuentran ensanchadas, son más grandes. Y esto se refleja, como decía, en cambios a nivel del cráneo. Consecuentemente, palpando el cráneo, podemos saber cuáles son las áreas que una persona presenta en forma más prominente. Eso llevó a la construcción de los mapas de la frenología, en el cual diferentes regiones cerebrales, diferentes regiones del cráneo, se relacionan con habilidades intelectuales y morales particulares. Este punto de vista, pues, frecuentemente ha sido ridiculizado por ingenuo. Sin embargo, Kohl hizo un gran aporte a la ciencia, en el sentido que dijo que toda la actividad intelectual, todas las características de personalidad que tuviera alguien, dependían de la actividad cerebral. Y en este sentido se podría considerar que Kohl es el antecesor directo de la neuropsicología. Podemos pasar entonces al periodo clásico, la época en que se describen los grandes síndromes neuropsicológicos. Y suponemos que el comienzo de las neurociencias comportamentales y cognitivas se da en abril de 1861, cuando Paul Broca describe el caso de un paciente que ha presentado una pérdida del lenguaje. El paciente falleció. Broca tuvo la posibilidad de examinar el cerebro de este paciente y encontró que presentaba una patología extensa, particularmente prominente en el hemisferio izquierdo, a nivel del lóbulo frontal posterior. Supuso entonces que el daño de esta patología cerebral era responsable de la pérdida del lenguaje que tenía este paciente. Durante los años posteriores, Broca acumuló nuevos casos que fundamentaban esta observación, que efectivamente el daño de la patología en el hemisferio izquierdo, particularmente en la región posterior del lóbulo frontal, llevaba a patologías del lenguaje. Esto se considera que es el inicio, que es el comienzo de las neurociencias cognitivos comportamentales y en particular de la neuropsicología. Más adelante, Carl Wernicke, propone una clasificación de los trastornos del lenguaje que fue posteriormente complementada por Lichtenstein, y describe que el lenguaje no solamente se altera en caso de patologías frontales, sino también en caso de patologías del lóbulo temporal, pero que la forma en que se altera el lenguaje es completamente diferente. En caso de lesiones temporales, lo que sucede es que el paciente tiene dificultades para comprender el lenguaje, tiene dificultades para encontrar las palabras y tiene una pérdida de la memoria verbal. Un poco más adelante, Bellerin se refiere a un área del lenguaje en el cerebro. Dice que esta área del lenguaje en el cerebro incluye el área de Broca, la región descrita por Broca, en el lóbulo frontal, la región descrita por Wernicke en el lóbulo temporal, y también podemos añadir la circunvolución angular que participa en los procesos de lectoescritura.
Esto quiere decir que el lenguaje, tanto oral como escrito, depende de la actividad de la región perisilviana alrededor de la cisura de Silvio del hemisferio izquierdo. Entonces se comienza de este momento en adelante, por allá desde 1914, a hablar de un área o zona del lenguaje en el cerebro. Y esta idea de que existe una zona, un área del lenguaje en el cerebro, es rápidamente integrada en la literatura. Y todos los autores, casi sin excepción, aceptan que el lenguaje depende del hemisferio izquierdo, particularmente en la región perisilviana, incluyendo un segmento frontal, un segmento temporal y también un segmento parietal. Esto lleva a los trastornos afásicos, en tanto que las patologías en las áreas circundantes llevan a lo que se llaman las afasias transcorticales, en las cuales supuestamente el lenguaje, las áreas del lenguaje, se encuentran desconectadas del resto del cerebro. Pero durante este periodo se describen otros síndromes neuropsicológicos. Así, por ejemplo, Munch se refirió a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral de perros experimentales. Sabía que los perros con lesiones posteriores del cerebro no dejan de reconocer a las personas, dejan de reconocer a los objetos, pero no se tropezaban, por ejemplo. Entonces Munch lo llamó ceguera psíquica. Y este fenómeno fue más tarde descrito en sujetos humanos y usualmente se utilizó el término apercepción, hasta que en 1891 Sigmund Freud acuñó el término de agnosia, y el término de agnosia se impuso en la literatura. Recordemos que Freud, antes de dedicarse al psicoanálisis, estuvo dedicado a la neurología, y en particular a la neuropsicología, y escribió un libro muy importante en la historia de la neuropsicología que se llama Afasia, que ha sido traducido a varios idiomas, incluyendo al español. Está publicado en español, está publicado en Argentina. A la vuelta del siglo, Liebman introduce el concepto de apraxia, aunque durante el siglo XIX ya se habían descrito casos que corresponderían realmente a apraxias, y considera que la apraxia es una amnesia de los movimientos previamente aprendidos. Pero esta amnesia es no solamente una amnesia retrógrada, sino también anterógrada. El paciente no solamente olvida los movimientos previamente aprendidos, sino que también tiene dificultades para aprender nuevas secuencias de movimientos. Más adelante, Kleist introduce el concepto de apraxia construccional para referirse a las dificultades en el dibujo y en las tareas de ensamblaje. Aunque algunos autores dijeron que realmente esto que Kleist estaba llamando apraxia construccional no era una apraxia, sino un síndrome intermedio entre una apraxia y una agnosia. Por lo cual, Lange en 1936 introdujo el término apractoagnosia. Y el término apractoagnosia se utilizó prácticamente durante todo el resto del siglo XX, y si ustedes consultan a los autores clásicos en neuropsicología, como son por ejemplo Luria y Ecan, van a encontrar que Luria y Ecan no utilizan el término apraxia construccional, sino que se refieren a apractoagnosia. Hacia finales del siglo XX es más frecuente quizás referirse simplemente a trastornos visoespaciales y visoconstruccionales, aunque muchos autores continúan utilizando el término de apraxia construccional. Y este es una ilustración de un paciente durante la Primera Guerra Mundial que presentaba dificultades para ensamblar figuras tridimensionales. Es una fotografía clásica. Las dificultades para vestirse habían sido descritas desde el comienzo del siglo XX por Pierre Marie, quien se había referido a un síndrome que llamó planotopoquinesia y que nunca se reconoció realmente en la literatura. Pero en 1941 Brain sistematizó lo que se llamó la apraxia del vestirse, que se refiere a la incapacidad para ubicar sin error las prendas de vestirse con el propio cuerpo. Y se continúan durante este periodo clásico describiendo los síndromes neuropsicológicos. Ya al comienzo del siglo se
hacen reportes sobre trastornos en el cálculo. Personas que como consecuencia de patologías cerebrales presentan trastornos, dificultades para realizar cálculos numéricos. Aunque el concepto de acalculia se relaciona usualmente con Henschen. Él fue quien introdujo el término de acalculia. Y Henschen, de por sí, realizó un trabajo monumental. Realizó 305 casos publicados en la literatura, 305 reportes de la literatura, en los cuales se señalaba que una persona tenía dificultades de cálculo como consecuencia de patologías cerebrales y 67 pacientes que él mismo había visto. Y propuso que el cálculo se relacionaba con el lóbulo parietal izquierdo, especialmente con la región posterior del lóbulo parietal izquierdo. O sea, durante este periodo clásico, pues, se describieron los síndromes neuropsicológicos básicos. Se introdujo el concepto de afasia, alexia, agrafia, acalculia y otros conceptos más, como son amusia, dificultades para la música, apraxia, agnosia, amnesia. Es decir, es el momento histórico en el cual se presentan los fundamentos de la neuropsicología, cómo se trastorna la actividad cognitiva como consecuencia de patologías cerebrales. Es interesante notar que durante este periodo histórico hay algunas polémicas de importancia sobre cómo entender, cómo interpretar la organización cerebral de la actividad cognitiva. Algunos autores propenden por una interpretación más localizacionista. Determinadas actividades y habilidades intelectuales se relacionan con zonas específicas del cerebro, mientras que otros autores defienden más un punto de vista holístico. Hay una participación más global del cerebro en los procesos intelectuales. Y de hecho, los autores localizacionistas restringen las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro. El caso clásico de Broca. El lenguaje, la producción del lenguaje, el lenguaje oral, depende de un área particular del cerebro. Mientras que los autores que defienden una posición holística, ¿sí?, atribuyen las funciones a regiones mucho más extensas, más amplias. El cerebro más en conjunto participa en diferentes formas de actividad intelectual. Bien, podemos pasar al periodo moderno, el periodo del surgimiento de las grandes escuelas en neuropsicología. Y de hecho, los tres grupos más influyentes en neuropsicología, podríamos llamar las escuelas neuropsicológicas más clásicas, son la escuela de Luria, en la antigua Unión Soviética, la escuela de Caen, en Francia, y la escuela de Norman Geisling, en los Estados Unidos. Aunque de hecho hay muchos más grupos que están trabajando sobre neuropsicología. Están trabajando en el análisis de las patologías cognitivas consecuentes a lesiones cerebrales. Encontramos grupos en España, en México, en Italia, en Inglaterra, en Uruguay, en muchos países más, pero de hecho estos son los tres grupos más influyentes. Luria, Caen, en Francia. Caen comenzó a trabajar en neuropsicología tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. De hecho, él estuvo participando en la resistencia francesa, la resistencia contra la ocupación alemana, y murió en 1983 en Boston, Estados Unidos, quien tuvo una vida productiva relativamente corta, hasta sus 35 años más o menos. Estuvo dedicado a los problemas clásicos en neurología, como son las epilepsias o los dolores lumbares, las cefaleas, etc. Y de los 35 años hasta su muerte, hacia los 54 años, ¿sí?, se dedicó a la neuropsicología. O sea, desde el punto de vista de la vida de un científico, fue relativamente corta, fue poco más o menos unos 20 años. Esto es un número especial de la revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, dedicada a la historia de la neuropsicología en Latinoamérica. Si ustedes están interesados en saber cómo se desarrolló la neuropsicología en los diferentes países latinoamericanos, esta es probablemente la referencia más importante que existe.
Pasemos entonces al periodo contemporáneo, desde 1975, con la introducción de la tomografía axial computarizada hasta nuestros días. ¿Qué ha sucedido durante este periodo? ¿Qué ha sucedido durante los últimos casi 50 años? Primero, la gran revolución, la introducción de las imágenes cerebrales. Esto es una gran revolución, no solamente en neuropsicología y neurociencias comportamentales, sino en toda la neurología. Otra cosa importante que sucede es la introducción y la difusión de pruebas estandarizadas en neuropsicología. Realmente la primera persona que propendió, que pidió que se utilizaran pruebas estandarizadas en neuropsicología fue Henry Head en 1926, en su libro Afasias y trastornos relacionados. Y Head decía que para poder comparar los resultados de diferentes pacientes en diferentes hospitales era necesario utilizar procedimientos de evaluación similares. Y él mismo propuso algunas pruebas básicas de evaluación del lenguaje. Este es el primer intento por crear sistemas estandarizados de evaluación en neuropsicología. Otra cosa importante que sucede es la rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación neuropsicológica que comienza en la Unión Soviética con Luria durante la Segunda Guerra Mundial y en los Estados Unidos comienza durante los años 70 en Nueva York con Benjichai y Diller. La profesionalización de la neuropsicología. Se crean asociaciones profesionales de neuropsicología. Se reglamenta la neuropsicología en muchos países. Se establecen programas de formación y cursos de neuropsicología, etc. Y relacionado con esto, pues, el aumento significativo en el número de publicaciones. Publicaciones no solamente en la forma de libros, sino también en la forma de revistas. La integración conceptual, que me voy a referir más adelante, en el sentido que se va logrando un cuerpo íntegro de conocimientos en neuropsicología. Y finalmente la ampliación del campo de trabajo. Comencemos con las imágenes cerebrales. Como decía, las imágenes cerebrales, la tomografía axial computarizada, fue una gran revolución en todas las neurociencias, incluyendo la neuropsicología. Y la neuropsicología inmediatamente trató de establecer correlaciones clínico-anatómicas recurriendo a la tomografía axial computarizada. Y el primer texto, el primer libro, la primera publicación sistemática en este sentido, fue una publicación de Andrew Kertész, que es un canadiense, sobre localización en neuropsicología. Esto corresponde a la segunda edición, en la cual ya se habla de localización y neuroimagen en neuropsicología. La primera edición, publicada en 1983, se refería exclusivamente a localización en neuropsicología. Y un segundo trabajo importante en este sentido es este libro publicado por los esposos Damasio, Ana Damasio y Antonio Damasio, que se llama Análisis de lesiones en neuropsicología, en el cual también se tratan de establecer correlaciones clínico-anatómicas para diferentes síndromes neuropsicológicos. Pues simplemente lo que se hace es, se toman los cortes tomográficos, se toman cortes tomográficos estándar y se ve qué áreas se encuentran, qué áreas es posible visualizar a diferentes niveles. Esta es una imagen de un infarto cerebral, ¿sí? Y esta imagen, el corte corresponde al área de Broca. Este paciente, en consecuencia, suponemos que presenta una fascia de tipo Broca. Esta es una lesión a nivel del corte donde se visualiza el área Broca, a nivel del corte donde se visualiza el área Broca y el área Wernicke, a nivel del corte donde se visualiza el área Wernicke, a nivel del corte donde se visualiza el área supramarginal, que se supone es crítica en la fase de conducción, y un nivel por encima del área donde se visualiza el área supramarginal. Estos son otros ejemplos de imágenes cerebrales que fueron todo una revolución en este momento. Bueno, el segundo punto importante durante este último periodo de la neuropsicología es la difusión, el desarrollo y difusión de pruebas estandarizadas en neuropsicología. Entonces, progresivamente comienzan a aparecer pruebas que son acogidas en
todas partes del mundo y que comienzan a utilizarse como herramientas básicas de diagnóstico en neuropsicología, como para analizar la actividad eléctrica cerebral se utiliza la electroencefalografía. En neuropsicología se buscan instrumentos que sean suficientemente confiables y válidos y que puedan utilizarse como instrumentos básicos de diagnóstico en neuropsicología. Esto es simplemente una serie de ejemplos de pruebas en neuropsicología que han tenido una enorme difusión y que se utilizan en muchas partes del mundo como instrumentos básicos de evaluación neuropsicológica. La prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, la figura compleja de Rey-Osterrieg, la prueba de fluidez verbal, la prueba de las fichas, la escuela de memoria verbal de Wechsler, la prueba de denominación de Boston, la prueba de memoria visual de Benton, la prueba de Stroop. Estos son algunos ejemplos de pruebas neuropsicológicas que han tenido una gran difusión y que se consideran como instrumentos, como herramientas básicas en la evaluación neuropsicológica a través de muchos países del mundo. La figura compleja de Rey-Osterrieg, esta es la prueba de memoria visual de Benton, esta es la prueba de Stroop, los colores, las palabras. Esta es la prueba de denominación de Boston, una de las imágenes más fáciles, la de la casa, y una de las imágenes más difíciles, la del transportador. Esta es una prueba desarrollada en Latinoamérica, en México en particular, que ha tenido una gran difusión, no solamente en Latinoamérica, sino también en la población hispana de los Estados Unidos, que se utiliza muy ampliamente, muy extensamente en muchos países. Y esta es una versión avanzada de NeuroPsy que se dirige específicamente a procesos de atención y memoria. Con esto comienza también todo el análisis, una cantidad de estudios publicados durante los últimos 40 años sobre las variables demográficas que afectan la ejecución de pruebas neuropsicológicas. En consecuencia, la importancia de obtener normas en diferentes poblaciones, como por ejemplo la edad o el nivel educacional de una persona, representan variables críticas en los puntajes obtenidos en pruebas de diagnóstico neuropsicológico. Se ve también que hay que tener en cuenta las variables culturales, la forma de aproximar las pruebas, de entenderlas, los valores culturales van a ser diferentes en Estados Unidos, en Colombia o en la China. Las pruebas neuropsicológicas pues predicen de alguna manera el comportamiento de las personas dentro de la vida diaria. Y esta es una pregunta que surge en las pruebas neuropsicológicas. ¿Qué tanto es este valor predictivo? ¿Qué tanto lo que nosotros obtenemos a nivel del examen se correlaciona con aspectos funcionales del paciente? Finalmente, pues con la introducción de los computadores, que es la gran revolución tecnológica del mundo contemporáneo, las pruebas neuropsicológicas, muchas de ellas se llevan a programas computarizados y se pueden aplicar utilizando computadores. El siguiente punto que vale la pena mencionar es la rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación neuropsicológica realmente surge desde comienzos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se crean algunos centros, particularmente en Alemania, para intentar rehabilitar en especial el lenguaje en pacientes, en soldados que habían sufrido afasias como consecuencia de la situación bélica. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, Luria llevó un trabajo muy extenso en un hospital dedicado a la rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales, de soldados con lesiones cerebrales, y desarrolla una serie de procedimientos de rehabilitación. Sus resultados se publican en ruso hacia finales de los años 40 y se traducen al inglés durante los años 60. Se plantea que hay dos mecanismos básicos para la rehabilitación, dos factores que dan cuenta de la rehabilitación, que son por una parte el reentrenamiento, el reaprendizaje, y por otra parte la compensación. Más adelante, cuando en Estados Unidos se comienza a trabajar sobre rehabilitación neuropsicológica, a comienzos de los años 70 en Nueva York,
por parte de Benjichai y Diller. Benjichai y Diller revisan la literatura y lo único que encuentran es el libro de Luria. Entonces Luria es el punto de partida para los programas de rehabilitación que inicialmente se establecen en los Estados Unidos y que posteriormente se van a difundir de Nueva York a otras ciudades y después a otros países, incluyendo países latinoamericanos. Y en Latinoamérica hoy en día, en muchísimos países, se está trabajando sobre rehabilitación neuropsicológica. Suponemos que la rehabilitación neuropsicológica es efectiva, crea una diferencia con lo que se llama la recuperación espontánea. Después de una patología cerebral, un paciente tiende a presentar alguna mejoría. Esto se llama la recuperación espontánea. Pero si nosotros introducimos un programa dirigido a la rehabilitación, a la readquisición de las funciones perdidas, va a lograrse una mejor ejecución. Y aparecen programas computarizados de rehabilitación neuropsicológica, aparecen revistas especializadas en rehabilitación neuropsicológica, se habla también de la generalización al mundo de la vida diaria, ¿sí?, de las habilidades que se reentrenan a nivel de neuropsicología, la validez psicológica de la rehabilitación, y se convierte la rehabilitación neuropsicológica en una de las áreas de trabajo más importantes en neuropsicología. Más adelante, con la introducción de las imágenes cerebrales, se trata de ver que tanto la rehabilitación neuropsicológica se correlaciona con cambios a nivel de la actividad cerebral. En otras palabras, cuando una persona presenta una afasia y una pérdida del lenguaje, participa en un programa de rehabilitación, logra cierta recuperación del lenguaje, esto se correlaciona con cambios en la actividad cerebral. Fue que la actividad cerebral cambió como consecuencia de la introducción de este programa de rehabilitación. Y lo que se ve es que efectivamente esto es verdad. A medida que el paciente va recuperando sus habilidades, la actividad cerebral, el patrón de actividad cerebral va a ir cambiando. Estos son algunos ejemplos, simplemente algunas ilustraciones de este punto. Bien, el siguiente punto es la profesionalización de la neuropsicología. La neuropsicología se convierte en una profesión. Se crean programas de entrenamiento, se crean cursos de neuropsicología. Y esta es una secuencia de los acontecimientos más importantes en la neuropsicología latinoamericana. Suponemos que la neuropsicología en Latinoamérica comienza en 1958, cuando Carlos Mendilarzu y su esposa Célica de Mendilarzu, en el Uruguay, en el Instituto de Neurología de Montevideo, crean lo que se llama el Laboratorio de Afecciones Córtico-Cerebrales, que es un laboratorio de neuropsicología simplemente. Y Mendilarzu mismo publica una serie de libros sobre neuropsicología, que van a ser quizás los primeros textos en neuropsicología escritos en español. Durante los años 60 y 70 hay varios encuentros de neuropsicología, particularmente en México, Perú, Uruguay. Se invitan personas de otros países a dictar conferencias sobre neuropsicología. Por ejemplo, Can visita en varias ocasiones a Latinoamérica, a México en particular. En 1973 se crea un posgrado de psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este posgrado se crea ya un curso de neuropsicología, se establece un curso de neuropsicología. En 1981 en Bogotá se realiza un Congreso Internacional de Neuropsicología con la participación de 14 países diferentes y con 700 asistentes. En este congreso se enfatiza la necesidad de crear sociedades nacionales de neuropsicología y más aún crear una sociedad latinoamericana de neuropsicología. Y durante los años siguientes, efectivamente, se crean sociedades nacionales de neuropsicología en varios países, en Argentina, en Colombia, en México, etc. Y se crea una primera sociedad latinoamericana de neuropsicología. Durante los años 82-85 se publica un boletín de neuropsicología que se distribuye extensamente a través de los distintos países latinoamericanos. Este boletín es dirigido, coordinado desde Bogotá, pero publicado en México.
En 1983, la reunión anual de la Sociedad Internacional de Neuropsicología se realiza en México, que fue un evento muy importante, y durante los años siguientes, del 83 al 89, se crean sociedades de neuropsicología en muchos países latinoamericanos. En 1985 se realizan las jornadas de neuropsicología del Cono Sur en Uruguay. En 1989 se hace un congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. En 1989 es la creación de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología también. En 1999 se crea una segunda Sociedad de Neuropsicología que se llama Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Y en este momento, de hecho, existen dos agrupaciones latinoamericanas de neuropsicología: la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Junto con esto, en Latinoamérica se publican muchos libros de neuropsicología, o los autores latinoamericanos publican muchos textos de neuropsicología, y aún en algunos casos los textos no solo son en español, sino que también se publican en inglés. Comienzan a participar dentro de las publicaciones internacionales de neuropsicología. Junto con esto hay que mencionar el aumento significativo en el número de publicaciones. La primera revista de neuropsicología que se crea se llama Neuropsicología y se crea en 1962. Participan en su creación las principales figuras de neuropsicología, como son Eckhart y Luria. Luria va a ser el primer editor de esta revista, y un poquito después se publica en Italia la segunda revista de neuropsicología, que se llama Cortex. El autor, el promotor de esta revista es Ennio De Renzi, que es, por decir así, el padre de la neuropsicología italiana. Y durante los años siguientes comienzan a multiplicarse el número de revistas dedicadas a neuropsicología. Hoy tenemos decenas de revistas de neuropsicología publicadas a través de diferentes lenguas: en inglés, en español, en alemán, en italiano, en francés, etc. Hay diversidad de revistas de neuropsicología. Hay una revista de neuropsicología publicada por la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y otra publicada por la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Estos son otras revistas, muchas más revistas que se publican. Y estos son las carátulas de algunas de las principales revistas de neuropsicología. La que se señala en la parte de abajo, Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, es el órgano oficial de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Pero la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología también tiene una revista que se llama Neuropsicología Latina. Bien, el otro punto importante es la integración conceptual. En neuropsicología, como en todas las áreas de la ciencia, al comienzo existen escuelas diferentes. Esto aparece en física, esto aparece en biología, esto aparece en lingüística, en todas las áreas. Pero en todas las áreas progresivamente se ha logrado un cuerpo de conocimientos integrado, aceptable por todos los investigadores en el área. Igualmente en neuropsicología, al comienzo de escuelas de neuropsicología, pero progresivamente lo que podría considerarse escuelas va desapareciendo. Y hay un cuerpo de conocimientos en el cual todos estamos de acuerdo. Entonces, una integración conceptual. Esta integración conceptual es el resultado del número creciente de investigaciones que se han presentado durante las últimas décadas. Hoy existe, insisto, un cuerpo de conocimientos que es aceptable por cualquier persona que trabaje en neuropsicología. Y finalmente, la ampliación del campo de trabajo. Inicialmente, la neuropsicología era una neuropsicología del adulto. Inicialmente la neuropsicología se dedicaba a las afasias, casi exclusivamente a las afasias. Con el paso del tiempo, el interés de la neuropsicología se fue extendiendo hacia poblaciones infantiles, y apareció una neuropsicología infantil, una neuropsicología del desarrollo, y hacia poblaciones mayores. Y apareció una neuropsicología de la vejez, una neuropsicología del envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Igualmente comenzó a interesarse por otras patologías que antes no se interesaba, como por ejemplo las demencias. Cuando su campo de trabajo se extendió hacia la neuropsicología de la edad adulta, pues obviamente la patología más importante con que se encontró fue las demencias. Y cuando se trató de los problemas infantiles, se encontró inmediatamente los problemas de aprendizaje.
Pero surgieron otras patologías nuevas que también se asocian con trastornos cognitivos como es el SIDA o la esclerosis múltiple. La neuropsicología se limitaba un tanto a hospitales neurológicos, pero progresivamente la neuropsicología comenzó a tener acción en otros escenarios laborales. Por ejemplo, la neuropsicología escolar relacionado con los problemas infantiles, con los problemas académicos de los niños. Hay una neuropsicología de conductas desviadas. Entonces hay neuropsicólogos trabajando en cárceles con delincuentes, con evaluación neuropsicológica de delincuentes. Las casas de ancianos, todas requieren la presencia del neuropsicólogo para ver el estado cognitivo de las personas de estas casas. Eso hizo que surgieran entonces otras áreas de la neuropsicología. La neuropsicología forense, la neuropsicología del deporte. Hay algunos neuropsicólogos que se dedican específicamente a ver las consecuencias neuropsicológicas de diferentes deportes. El boxeo lleva a ciertas patologías, puede llevar a ciertas patologías específicas, como son, por ejemplo, el parkinsonismo, que se asocia con deterioro cognitivo. Entonces, hay una neuropsicología del deporte, neuropsicología infantil, y más recientemente, la neuropsicología ha sobrepasado los aspectos cognitivos y ha comenzado a interesarse también por aspectos emocionales. Entonces, estamos hablando de una neuropsicología afectiva. Esto es todo lo que quería presentar, una visión general de la neuropsicología desde sus inicios hasta nuestros días. Muchas gracias por su atención.